Mi nombre es Eduardo Josué Aguirre Pérez. Como se puede ver reflejado en la imagen, podemos observar cada una de las etapas para poder elaborar un chocolate. La primera etapa es la cosecha, la segunda la fermentación, la tercera el secado, después seguimos con la recepción de la materia prima, después con el monitoreo y limpieza, después con el tostado, después con el descascarillado y después seguimos con el filtrado y después con la elaboración del licor de cacao, después con el mezclado, después con la homogeneización y dosificación, después seguimos con la vibración y seguido el cuarto frío y por último el empaque. La cosecha. Todo proceso de elaboración de un producto empieza por tener su materia prima. En este caso, la elaboración del chocolate empieza a través de la cosecha. Acá es donde se obtiene el cacao, siendo una tarea muy delicada, ya que aquí la mazorca del cacao requiere un gran cuidado, los cuales van desde visualizar la mazorca de cacao, si está en un punto óptimo para ser bajada, para poder pasar a la siguiente etapa. Por otra parte, si la cosecha es bajada en un punto que la materia aún no ha madurado, esto podría causar la pérdida de los sabores y aromas de un buen chocolate. Hay algo interesante que acá en la cosecha la mazorca del cacao es bajada a mano, solamente con la utilización de un machete o cuchillo, sin necesidad de una maquinaria. A este paso se le llama recolección, ya que acá es donde solo se identifican o recolectan las mazorcas maduras o que están en un punto óptimo para ser bajada. Al ser la cosecha bajada manualmente, requiere ventajas, ya que acá no solo se cuida la mazorca, sino que también el árbol, para que la próxima cosecha sea igual de efectiva y abundante. Seguimos con la fermentación. Esta es la segunda etapa del proceso de elaboración del chocolate. Este paso se realiza después que la cosecha está lista y la mazorca del cacao es recolectada. La fermentación es una de las etapas más importantes, ya que acá el cacao como tal se desprende, solo quedando la semilla, y acá es donde se obtienen las grandes características del chocolate, la cual es el sabor, color y el olor. En pocas palabras, sin esta etapa, la cual es la fermentación, el chocolate no podría tener las características mencionadas anteriormente, y al ser así, el chocolate no tendría la importancia que tiene hoy en el mundo. En esta etapa existen varios métodos para realizar una fermentación. Esos métodos, por decirlo así, van desde la región donde se encuentra o los recursos que se pueda tener. Este paso generalmente consiste en tener días en recipientes el cacao, rotarlo y conservar la pulpa. No importa el método que se use, porque los objetivos de cada uno de ellos siempre van a ser los mismos. Tercer paso, que es el secado. Bueno, el secado es la etapa que le sigue después que el cacao es fermentado. En esta etapa, el cacao ya va con las grandes características que mencioné en la fermentación. Acá es otra etapa que se requiere de un gran cuidado de la semilla, ya que acá evalúan la temperatura o rayos solares antes para que la semilla sea puesta al sol. Esta etapa, principalmente su función es eliminar el exceso de humedad de la semilla al ponerlas al sol. Pero como dije anteriormente, la temperatura se evalúa. Se hace eso porque las semillas vienen bastante húmedas y si se ponen todo un día a secar, se arruinan por completo. Ojo, eso no siempre va a ser así. Más que todo, esta etapa va por fase. Y empieza que esas semillas húmedas provenientes de la fermentación solo se pueden poner ciertas horas al sol. Al día siguiente, la cantidad de horas al sol aumenta y así sucesivamente hasta alcanzar el objetivo
que es eliminar la máxima cantidad de humedad, hasta tener aproximadamente un 8%, que es la humedad indicada. Al tener ese valor de humedad, podemos decir que ya está listo para transportarse a la planta, donde a partir de ahí siguen con las siguientes etapas. Bueno, ya en la planta continuamos con la recepción de la materia prima. Esta etapa es después que el agricultor termina su responsabilidad y ya no puede hacer más, y deja todo en manos de una planta procesadora de chocolate para seguir con la transformación del producto. Pero primero se recibe ese producto de parte del agricultor y es transportado a una planta. Después se sigue con el monitoreo de limpieza. Después de ser recibido la materia prima, se procede al monitoreo y limpieza del mismo. Acá es donde ya comienza el trabajo de las máquinas, y el principal objetivo de esta etapa es quitar lo malo del grano, lo que puede dañar al grano, lo que puede dañar las demás etapas que siguen, lo que puede dañar sabores, colores y aromas de un buen chocolate. En pocas palabras, es limpiar el grano, porque eso es lo que se ocupa para la siguiente etapa. Después se sigue con el tostado. Acá ya se recibe el grano totalmente limpio y pasa a otra máquina, lo cual, como su nombre lo dice, es tostar el grano. En esta etapa, los aromas se van transformando cada vez más. La transformación del cacao a chocolate se hace sentir cada vez más a través de los aromas que suelta ya tostado. En esta etapa, el grano del cacao ya adquiere más características de las que tenía anteriormente. Después seguimos con el descascarillado. Después del tostado pasamos al descascarillado. Acá se hace la utilización de otra máquina. Acá ocurre algo muy interesante. Ese grano de cacao genera otra transformación, la cual acá el grano que pretendía ser convertido en chocolate genera otro cambio, la cual después del tostado queda algo inservible en ese grano, lo que es la cascarilla de arriba, ocupando solo la parte interior. Sin la etapa anterior no se puede ejercer esta etapa, ya que lo que divide lo malo y lo bueno de ese grano se genera a través del tostado. Lo que dice ser malo y se aparta no termina tirándose a la basura o queda inservible, sino que también a partir de ahí ocupan eso para transformarlo en un subproducto. Eso sí no es utilizado con el fin que pretendía para la elaboración del chocolate, sino que ya genera otro cambio y es utilizado en otros productos como fertilizante. Después seguimos con el filtrado. Esta etapa es como decir moler ese grano para que no hayan diferencias de parte de los granos en tamaño. En pocas palabras, es tener una igualdad que se necesita como requisito para pasar a la siguiente etapa. La etapa siguiente exige un filtrado para hacer en ese grano otra transformación por completo diferente a todas las etapas vistas anteriormente. Después se sigue con la elaboración del licor de cacao, etapa que se hace después de tener un grano totalmente limpio, descascarillado y filtrado. En esta etapa es donde se culmina el grano, y ese grano como tal se convierte en una sustancia líquida de color marrón para así transformarlo en el chocolate que conocemos. Después seguimos con el mezclado. Esta etapa donde se sigue transformando la elaboración del chocolate. En esta etapa se vuelve a transformar y deja de ser líquido para convertirse en una masa. Pero para ejercerse esta transformación se requiere de otras sustancias que se mezclan entre sí para unirse a esa sustancia líquida, la cual era el licor de cacao. En esta etapa el mezclado es el producto original como tal
que veníamos apreciando desde la primera etapa. Exige ser mezclado con azúcar y el aceite de soya para poder llegar al producto final y presentar todas las características que reúne un chocolate. Después seguimos con la homogenización y dosificación. Esta etapa de la homogenización más que todo hace referencia al mezclado, ya que las sustancias que se mezclaron con el licor de cacao no se pueden apreciar en el estado físico que tenían antes, pero están presentes ahí, y gracias a ellas se logró un cambio y convertir el licor de cacao en chocolate. Por otra parte, la dosificación trata más que todo en poner las cantidades exactas o apropiadas de la masa de chocolate para así poder ser llevado a la siguiente etapa. Vibración. Etapa que se sigue después de que el producto esté en cantidades exactas en las que se va a distribuir. Esta etapa suele ser una etapa rápida, pero al ser rápida no quiere decir que no sea importante, sino todo lo contrario. En esta etapa se hace más que todo con el sentido cuando ese producto ya está en su empaque de distribución. Al hacer una vibración libera ciertas propiedades que pueden causar daño al producto ya empacado. Por eso es de vital importancia para conservar todas las características de un buen chocolate en su empaque. Después seguimos con el cuarto frío. Después de la vibración se sigue con la etapa que es el cuarto frío. Más que todo, esta etapa no es de dar nuevas características al chocolate, sino de que ese chocolate al ser congelado adquiera más dureza. Esto de que adquiera más dureza se hace con el sentido de que ese producto ya empacado o al ser transportado no se deteriore su forma en la que va en el empaque. Como etapa final tenemos el empaque. Última etapa. Acá es cuando ya el producto ya está terminado y ya está listo para ser distribuido al consumo. Pero antes, toda empresa tiene su propio empaque, que es el contenedor donde va el producto elaborado. Acá es también donde se hace ser única la empresa a través de su empaque, que al ser única, la diferencia del resto de sus competidores.